Bienvenidos, bienvenidas a Conexionistas, una emisión más y seguimos con los conversatorios feministas porque pues, es un tema que no podemos quitar del dedo del renglón, es un tema que no podemos olvidar, aunque pase marzo, abril, mayo, junio, nosotros tenemos que seguir en esto, ¿no? Y tenemos tres mujeres jóvenes, muy jóvenes, es lo que me gusta porque estamos escuchando también la voz de la gente que viene empujando desde pues ahora sí que desde las nuevas generaciones, ¿no? En este orden, los voy a comentar, Mariana López Cedeño, ella es estudiante de la Ibero, está estudiando desarrollo sustentable. Ella es feminista y defensora de derechos medioambientales. Por su parte, Michelle Morlot, ella estudia Relaciones Internacionales en la NAWAC y además participa en una asociación civil que se llama Lentes Púrpuras, que se dedica a la consultoría política con perspectiva de género. Y también nos acompaña Andy Contreras, ella está estudiando Administración en La Salle y es parte de una empresa que se llama Petronas en su sección de finanzas, en su sector de finanzas más bien, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Tal, buen día, amigos y amigas de Conexionistas, nosotros cumpliendo con nuestra misión de conectar y ahora estoy muy contento porque vamos a tener una conversación con una generación distinta, con la generación que está empujando esto, con una conversación desde otra perspectiva, no solamente de género, sino de una realidad diferente que quisiéramos entender mejor. Muchas gracias de veras por acompañarnos, estar aquí y vamos a entrar en materia. Déjenme empezar con la primera pregunta. Y un poco retomando la conversación que tuvimos en el conversatorio pasado con tres mujeres, hablábamos de esta figura de liderazgo femenino, de la mujer líder. Y fíjense que he estado conversando con algunas mujeres, inclusive del movimiento feminista, que nos hacían observaciones en el sentido de que muchas mujeres, hoy en posiciones, digamos, importantes, en empresas, en organizaciones civiles, en gobierno, con posiciones de liderazgo no necesariamente se comportan como el movimiento quisiera y están reproduciendo las características patriarcales de mando, ¿no? De poder. Entonces, este asunto de la lealtad, este asunto de los favoritismos. Y entonces se preguntaban, bueno, si no hacemos algo, ¿no? ¿Podemos entonces estar mandando señales equivocadas a esta generación como ustedes? De que finalmente todo esto que estamos haciendo solamente sirve para que alguna mujer se encumbre, tenga un buen puesto y repita lo que, ¿no? De lo que estamos en contra. En ese sentido, quisiera yo entender cómo ustedes ven a esta mujer líder, ¿no? Cómo quisieran ver, cómo se verían ustedes en algunos años, digamos 15 años adelante, eh, por supuesto, en el avance de todo este movimiento en términos de equidad de género, pero pensando en la mujer de liderazgo, de lo que tiene que ser, ¿qué características distintas creen ustedes que tendrían que tener de líder hombre hoy? Básicamente es si ustedes consideran que esta mujer líder ya la tenemos o se está construyendo, pero ¿qué piensan al respecto de este papel de la mujer en el liderazgo? ¿Cómo debería de ser? Y déjenme empezar, pues por así que por este estricto orden alfabético, tendremos a Andy. ¿Qué piensas, Andy, de esto? Hola Edgar, hermano, muchas gracias por darme el espacio. Y pues creo que es una pregunta bastante, o sea, es muy controversial, porque yo de hecho lo he platicado con mis amigas, ya que trabajamos todas y así, o sea, y es muy difícil, porque justamente creo que a las mujeres ha costado mucho trabajo que puedan entrar al, o sea, como justo a los grandes mandos, ¿no? O sea, creo que hace mucho todo el mundo, o sea, todo era de hombres, los hombres eran los directivos, las mujeres ganaban menos con la brecha salarial que sigue siendo, pero, o sea, creo que fue muy difícil que las mujeres puedan tomar como esa posición en los puestos y entonces hemos hablado que muchas mujeres es muy feo, o sea, no apoyan mucho como las de abajo, o sea, como que sienten competencia y entonces no apoyan, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como muy complicado porque nosotros decimos como, o sea, está feo, que qué triste que nos toque una mujer como jefa, ¿no? Porque luego son más intensas, como que no nos apoyan, como que no está padre, ¿no? Y entonces justo es algo que queremos cambiar, o sea, que justamente entre nosotras hemos platicado, o sea, que si llega la nueva becaria, pues ayudarla, ¿no? O sea, que si llega como alguien nuevo, estarnos ayudando entre nosotras, porque al final creo que, o sea, mientras más equipo de mujeres formemos, es algo más padre, ¿no? Y no solo de mujeres, o sea, creo que al final es como ese equilibrio, o sea, que haya hombres, mujeres, o sea, que todos nos podemos apoyar como al mismo tiempo, ¿no? Entonces, o sea, creo que es algo como
pues bastante difícil, o sea, porque hay mucha competencia y es como, pues no sé, o sea, creo que es algo que tenemos que cambiar. Hay muchas líderes mujeres que yo, o sea, admiro mucho y creo que justo son ejemplos. Hay una señora que se llama Emiliana, que es la VP de Petronas, y justamente ella está en geociencias, imagínense, entonces en exploración, y ella, o sea, estudió en Houston, justo, y estudió como en muchos lugares y se me hizo como muy interesante su vida y ella apoya mucho a las mujeres. Entonces creo que, o sea, hay como varios ejemplos de líderes mujeres que podemos seguir, pero nos tenemos que apoyar desde antes, ¿no? Y no sentir como competencia a otra mujer, sino estar juntas siempre. Y entonces tenemos este factor de competencia como algo que todavía no se resuelve. Totalmente. Este asunto de, bueno, que de repente la mujer llega a estos puestos de liderazgo y se sigue comportando de la misma manera, inclusive como más exigente. Bien, Mariana, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, hola, gracias Armando y Edgar una vez más por invitarme a Conexionistas. Y pues en cuanto al liderazgo femenino, pienso que este debería pues contrarrestar los aspectos tóxicos del modelo de liderazgo patriarcal que tenemos. O sea, en lugar de ser competitivo, debería de ser más cooperativo, ¿no? O sea, en lugar de ser piramidal, debería de ser un círculo, ¿no? Y pues debería de poner el bienestar de los miembros de un equipo, pues antes de la productividad material, pienso yo. Y también creo que debería de considerar, pues, ser más flexible con las posibilidades y las capacidades que tiene cada individuo, porque pues no todos tenemos las mismas. Y pues en general creo que el liderazgo femenino debe ir integrando y mostrar respeto pues por las divergencias e individualidades, pues interviniendo en la cadena de pues estos valores tóxicos de los esquemas patriarcales pues, que hemos vivido durante años, ¿no? Y pues yo pienso que esto se va construyendo cuando se rompen las barreras, las limitaciones y pues se va atacando la igualdad de género, ¿no? Para poder construir este verdadero liderazgo femenino. Y pues desde mi perspectiva, todavía hay sesgos de género claramente, pero pues esta generación centennial que creo que entramos las tres, cada vez rompe más estos sesgos y se está construyendo mucho más una igualdad de género. Pues se considera que hay, digamos, que hay una diferencia generacional, que hay quizás más conciencia al respecto y empezamos a entender una diferencia de liderazgo que es la horizontalidad. O sea, es el combate, esta, digamos, línea vertical jerárquica, etcétera. Michelle, ¿tú qué piensas? Bueno, antes que nada, igual muchas gracias Armando y Edgar. Bueno, comparto obviamente todo lo que han dicho. Existe muchísima competencia entre mujeres. También existe este estereotipo del líder masculino. O sea, a mí me ha tocado ver mujeres líderes en puestos de poder, que su forma de verse como líderes es comportarse como machos, es recibirte con una copa de whisky y un puro en su oficina. Eso para ellas es verse fuerte, verse líder. Entonces también existe este estereotipo masculino de lo que es ser un líder, ser fuerte, tomar posiciones de poder, tomar decisiones, etcétera. Y sí está muy arraigado todavía ese estereotipo dentro de todas las empresas, instituciones, incluso a mí me ha tocado verlo trabajando con otras asociaciones civiles feministas. Y sí es muy difícil de romper, pero se está rompiendo. Creo que si bien no hay como un prototipo de lo que es ser líder, no hay un modelo que tienes que seguir para liderar, creo que pues nuestra diversidad de luchas, nuestra multiplicidad de luchas, no, 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 no cabe en un tipo de líder. No puede haber un solo tipo de líder, tiene que haber muchos. Para mí, ahorita, el liderazgo femenino que más está como tomando poder y alzando la voz de mil maneras es, por ejemplo, el liderazgo femenino en redes sociales. En redes sociales se han logrado juntar millones de mujeres de forma horizontal, o sea,
tomando en cuenta la multiplicidad de contextos, la multiplicidad de vivencias, experiencias, historias. Y lo vimos, por ejemplo, cuando las mujeres en Argentina lograron la despenalización del aborto. Se movilizó en redes sociales de manera extraordinaria, de manera regional, y todas nos unimos a su movimiento. También lo vimos en Chile, las chilenas también a través de redes sociales, pues movilizaron un cambio estructural político que terminó en el cambio de su constitución. O sea, son muchísimos tipos de liderazgo que si bien no son el estereotipo de un líder, están generando muchísimo más cambio que, por ejemplo, no sé, una mujer que trabaja en finanzas, rodeada de hombres, pero sigue perpetuando ese estereotipo de macho y sigue, como dicen, compitiendo con las mujeres menores que ella o de menor posición que ella por el simple hecho de ella querer avanzar. Sí, está bien que se avance en el aspecto corporativo, empresarial, pero también hay que ver más allá, o sea, la vista panorámica de lo que es ser líder. Parece ser que podríamos concluir de acuerdo a lo que estamos escuchando, ¿cierto? Hay cosas que se empiezan a cambiar. Esta generación, los social media y las redes sociales son una herramienta indispensable para lograr esa, pues yo no diría esa sororidad, pero sí diría ese ejemplo de coordinación sin la necesidad de un mando vertical que me parece bien interesante. Armando. Muchas gracias. Me gustaría ir a explorar lo que comentaba yo en un principio, ¿no? Creo yo que el movimiento feminista no es Navidad, que salimos en marzo y celebramos o marchamos o hacemos otras cosas y ya lo dejamos el resto del año. Ya pasó el 8, ya pasó el 9. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahorita las mujeres para, pues, permanecer y sobre todo llevar el mensaje que parece ser que mucha gente pues se niega a entender o de plano no lo quiere entender, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para ustedes? Bueno, para mí lo más importante es seguir educando con perspectiva de género. Desde no le digas a tu hijo o a tu hijo que tiene que, no sé, le tiene que gustar el fútbol, a tu hija que le tienen que gustar las Barbies. Todo eso desde las infancias hasta adultos mayores que, por ejemplo, mis abuelos no tuvieron digamos, esta inclusión que hay ahora, y muchas veces me preguntan y a mí me encanta educarlos y me encanta que me pregunten, y obviamente siempre tomando en cuenta como sus contextos y sus experiencias y vivencias, porque obviamente no le puedes enseñar a todos de la misma manera. Continuar educando todos los días. Otra también es continuar siendo críticos incluso de nuestras amistades y familiares. No ponerte del lado de la opresión y mantener neutralidad perpetúa o sea, que continúe este sistema patriarcal, que que no tengamos acceso a la deconstrucción total, y ponerte del lado de tus amistades y de tus familiares por el simple hecho de tener esa conexión, ese vínculo con ellos, solo genera más daño. O sea, no te estás ayudando ni a ti mismo, ni a ellos, ni a la sociedad. Entonces, sí, ser críticos, alzar la voz, igual con este gobierno, con los que vengan, con los anteriores, con todos, continuar la crítica. No es este día que nos permitieron marchar, entre comillas. No, es todos los días analizar todo lo que digan, todo lo que hagan con esta mirada púrpura, o sea, con perspectiva de género, o sea, analizarlo profundamente y ver pues, cómo ayuda o no a la sociedad en general a eliminar esta discriminación, esta desigualdad, y más que nada, pues criticarlo
es no solo decir esto está mal porque yo creo que está mal, no, analizarlo verdaderamente y decir esto está mal porque es, ¿cómo se llama? Perpetúa la desigualdad en ciertas áreas de la población, etcétera, etcétera. Tomar en cuenta también nuestro papel de privilegio, que pues eso para mí es lo más importante, saber que tú eres una persona privilegiada, que no todos están en la misma situación que tú, no es la misma lucha, apoyar las luchas, pero no querer ser parte de su movimiento, de sus voces, no quitarles la voz a esas personas marginadas. Y creo que también como desde tu trinchera, digamos, eh, no, o sea, no necesitas trabajar en una asociación civil, en una empresa, en el gobierno, o sea, desde redes sociales, desde una plática de café, puedes hacer activismo. O sea, el activismo no se milita en las calles, no es exclusivo de una manifestación. Lo puedes hacer literalmente en todos los ámbitos de tu vida 24/7. Entonces yo creo que entender eso es como para mí lo más importante. Perfecto, totalmente. Estábamos hablando de empezar con acciones desde el hogar, acciones desde la oficina, acciones desde la casa, no necesariamente salir pues, a manifestarse, ¿no? Sino hacer una costumbre de, pues ahora sí que diaria, ¿no? Andrea, ¿tú qué opinas? Pues, o sea, yo creo que justo es un tema que ahorita, como acaba de pasar el 8 de marzo, todos nos preguntamos. Y justamente creo que empieza en nuestras amistades, o sea, empieza en nosotros mismos, o sea, que si nosotros sabemos de una persona que sea un agresor, si nosotros sabemos de algo, no defenderlo, ¿no? O sea, creo que al final depende de nosotros creerle, pues cada quien, ¿no? A quien quiera, pero creo que al final sí necesito, o sea, para poder cerrar algo, para poder terminar un ciclo, creo que tenemos que empezar por nosotros. También yo creo que la educación en la casa es súper importante y nosotros que ya somos una generación nueva, o sea, creo que justo desde, no sé, o sea, los niños pueden empezar a saber, las niñas, de que no se deben de quedar calladas, o sea, que creo que esa parte de la mujer sumisa que tenemos mucho aquí en México, pues se debe de acabar, ¿no? O sea, tenemos que alzar la voz y estar para defendernos siempre, o sea, si es en la noche, a las 12 de la noche en un antro que salgo y no conozco a esta niña, pero está súper mal ayudarla, ¿no? O sea, creo que son acciones muy pequeñas que nosotros podemos empezar a cambiar. O, por ejemplo, creo que la educación de los niños, ¿no? O sea, o sea, niños hombres, de los hombres, o sea, va cambiando. O sea, creo que los chavos al final, o sea, creo que ahorita este movimiento que es social, no creo que, o sea, no solo es político, obviamente, o sea, creo que es un movimiento social y tiene que cambiar la sociedad desde adentro. Entonces creo que los hombres se están pues educando más, o sea, creo que también se están dando cuenta de cosas que antes nos hablaban y ahorita ya tenemos como espacios como este en el que podemos hablar y sentirnos libres y creo que es algo muy padre porque no muchas personas como que entienden todo, ¿no? O sea, como decía Michelle, o sea, vimos desde el privilegio, o sea, y creo que es como, no, a mí no me pasa nada, en mi familia no pasa nada, pero pues tú no sabes, ¿no? O sea, tú no sabes qué le puede pasar a tu amiga, tú no sabes qué le puede pasar a tu prima, o sea, y creo que justamente los hombres nos están, o sea, varios como ustedes, por ejemplo, que son una generación totalmente distinta, quieren educarse, ¿no? O sea, quieren preguntar y creo que es algo muy padre, porque al final, pues de poco a poco te vas construyendo. Y entre una plática, entre conferencias, hay muchos libros, podemos como empezar a, pues sí, como a manejarnos y a educarnos de una forma totalmente distinta. Empezar por una misma y pues el feminismo no se apaga, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo prendido, todo el tiempo pendiente, todo el tiempo. Mariana, ¿cuál es tu idea sobre lo que viene de luego del 8 y del 9 de marzo? Pues mi idea principal es atacar la educación. Yo creo que es primordial porque con esto podemos romper pues, los paradigmas en los que vivimos y los podemos deconstruir, ¿no? Y también es muy importante, como mencionaba Michelle, que es la perspectiva de género, ¿no? Porque la perspectiva de género pues consta en dar a luz como todos los problemas de género que existen y no solo como denuncia, sino que da distintas alternativas
para ambos géneros, ¿no? Si pues, la perspectiva de género pues funciona como una pues posible herramienta para poder analizar a detalle los problemas sociales pues en los que vivimos y los que se han construido a través de la historia. Y pues es importante usar esta perspectiva de género porque así creamos un nuevo paradigma social, bueno, incluyendo la educación, ¿no? Donde podemos tomar en cuenta al hombre y a la mujer por igual. Y también pienso que, como decían las dos, es muy importante visualizar fuera de tu privilegio, porque nosotras tres, claro que hablamos desde nuestro privilegio blanco, ¿no? Pero no es lo mismo nuestra lucha que, por ejemplo, la lucha de la señora que nos ayuda en nuestra casa, ¿no? O sea, es totalmente distinta, entonces es también como visualizar y ponerte en los zapatos de las demás mujeres, que no todas es la misma lucha y no todas, pues estamos viviendo lo mismo, ¿no? Y pues también es muy importante alzar la voz, exigir y crear activismo. En las redes sociales ahorita es como el boom, ¿no? Entonces, que el activismo entre las redes sociales porque es lo que más está usando ahorita. Y pues también es muy importante cuestionar las actividades, los comentarios, todas esas cosas que nos rodean. Es muy importante cuestionar a los demás como qué estás haciendo tú para generar este cambio, para apoyar este cambio y pues o sea, dar a conocer que no es la misma nuestra lucha, bueno, por lo menos la mía, que la de muchas otras mujeres. Perfecto. Entonces estamos hablando aquí de educación para romper paradigmas, sobre todo, y bueno, no perder de vista las distintas problemáticas, sobre todo de gente que pues está en una situación muy distinta a la que manejamos, sobre todo a ciertos niveles, ¿no? Este, Edgar, Me gusta muchísimo que las tres hayan sacado este tema de la conversación desde el sí, privilegio, porque nosotros en Conexionistas hemos repetido mucho y estamos convencidos de que el principal agente de discriminación es la clase social y después viene lo demás. Pero como que de repente se nos olvida y nos sentimos muy cómodos y esto creo que en países particularmente como en México, ¿no? Es un gran lastre, uno de los grandes lastres. Déjenme pasar a esta última reflexión en donde quisiera yo invitarlas a ver al movimiento desde una perspectiva, ya lo dijeron ustedes, crítica, constructiva, en el sentido de pensar qué es lo que podría mejorarse. Y déjenme darles una historia de contexto para darme a entender hacia lo que voy. Corea del Sur enfrenta un fenómeno muy interesante, lamentable, ¿no? Pero por lamentable que sea, sigue siendo interesante, sobre todo para aprender de él, más allá de condenarlo. En Corea del Sur, los jóvenes de su edad, 30 años, que ya están en situación laboral, armaron todo un movimiento que después se politizó porque se sentían desplazados laboralmente. Se pusieron como víctimas del movimiento feminista porque entonces en las oficinas o las oportunidades laborales las estaban perdiendo porque había ahora como una especie de cumplimiento de la cuota en donde pues no te puedo dar el trabajo porque se lo tengo que dar a una mujer porque hay que cumplir con la cuota. Y me llamó mucho la atención ese fenómeno, primero que fuera en ese país, ¿no? Es uno de los países quizás, digamos, progresistas, pero que ese reclamo estuviera ahí, porque dentro de los países pertenecientes a la OCDE, Corea es el que tiene más problemas en términos de equidad de género. Entonces, así como decir, a ver, los están desplazando laboralmente, no creo, ¿no? Pero además por el perfil de quien protesta. O sea, yo lo hubiera pensado en, ¿no? En amigos de Armando y mío coreanos de nuestra edad, ¿no? ¿No? Pero no, son gente joven, es una generación como ustedes, quizás más millennials, pero profesionistas, ¿no? Que se quejan y han tenido mucho eco en Corea, de tal suerte que inclusive algunas propagandas publicitarias de algunas empresas fueron quitadas por protesta de estos movimientos. Hubo varias organizaciones que tenían sus páginas web feministas que hacían burla de alguna manera de esta masculinidad y el gobierno decidió quitarlas porque se convirtió en un problema de confrontación muy grave.
Y ahí la observación que me hacía una mujer, una amiga mía que tengo con la que converso mucho, y coincido con ella, me decía, bueno, es que ahí no hay diálogo, se rompió el diálogo. Uno de los problemas que tiene de repente el movimiento feminista es que empezamos a ver en silos. Y entonces somos nosotras y nosotras y nosotras, y de repente se nos olvida que hay toda una realidad que también está alrededor y que no podemos dejar. Eso no explica lo que está pasando en Corea del Todo, yo creo que hay muchos factores, pero que brinquen esos, pues es preocupante, ¿no? Porque eso quiere decir que ahí hay alguien dispuesto que no está aceptando que debe de educarse. Con todo este contexto y pensando en el caso de México y en el caso de esta cultura latina, y traigo esto a conversación porque Michelle escribió un texto que lo recomiendo, ojalá y los puedas compartir después, que me parece muy importante, donde ella hablaba de estas sutilezas de diferencias culturales. Y pensando en este contexto de México, de la América Latina, de lo que el movimiento feminista representa, ¿qué áreas de oportunidad ven? ¿Qué cosas creen que el movimiento en general, la conversación entre ustedes hacia el mundo, hacia lo que les rodea, debería de mejorar, quizás para ser más eficiente, para hacer esto más rápido, para evitar cosas como las que pasan en Corea, en el entendido de que no todo es responsabilidad del movimiento, por supuesto, pero debería de tener algunas áreas de oportunidad, quiero pensar. Entonces, así las cosas, me gustaría empezar contigo, Michelle. Pues me parece muy exacto lo que te comentó tu amiga sobre el diálogo. Creo que dentro del movimiento feminista lo que más falla es eso. Hay colectivas o sectores del grupo feminista que se basan mucho, digamos, en discursos teóricos. La teoría sí nos ayuda, nos da bases para la práctica, pero no lo es todo, no debería por qué ser todo. Siento que a veces en el diálogo se nos olvida que este sistema no es creado por órganos reproductores, o sea, no se trata simplemente de las diferencias biológicas de un hombre en contra de una mujer, es muchísimo más profundo. La teoría muchas veces limita esa profundidad y no nos deja ver como todo el panorama. También hay discursos muy sesgados por parte de muchas feministas, que si bien respeto la lucha de todas y respeto la ideología de todas, hay muchas ideas que nos separan todavía. Por ejemplo, hay muchos sectores del feminismo que son transfóbicos, que igual reduciendo a la mujer a la biología, y a ellas argumentan, por ejemplo, que no puedes ser feminista si no naciste como mujer biológica. Y se convierten en discursos de odio y discursos que pues, sí, no hacen nada más que perpetuar la división y la desigualdad, incluso dentro del movimiento. Y eso es, o sea, peligroso para nosotras como mujeres, porque también, o sea, es violencia, pero también para el proceso de cambio que tratamos de buscar o de hacer. Esta división entre teoría, entre experiencias, entre contextos, hay mujeres que también no entienden que existe una diversidad de contextos culturales e históricos, eh, y como que quieren, digamos, replicar discursos europeos o discursos occidentales en México, y eso tampoco se puede, o sea, no tenemos un sistema occidental, no tenemos un sistema, o sea, nuestro sistema está profundamente marcado por nuestro contexto histórico, y cuando dejamos de tomar en cuenta todo eso, no hay cambio. Seguimos estancadas en la misma, digamos, en la misma piedrita del camino, porque nadie se puede poner de acuerdo, porque hay personas que te dicen, esto es ser feminista, esto no es ser feminista, esta es tu lucha, esta no es tu lucha. Y es, o sea, es difícil entrar en diálogo cuando, o sea, en un diálogo que
que pueda tener resultados positivos, porque hay personas que están muy estancadas en su ideología, en su teoría, en su discurso de esto es lo que tiene que pasar, y si no es así como pasa, no va a ser un verdadero cambio. Y es como, ok, pero no pueden abrir los ojos a todas las distintas posibilidades que hay de cambio. Nada más están, o sea, si eso lo dijo, no sé, alguna autora en 1970, eso es lo que tiene que pasar, y no toman en cuenta que ya, o sea, la evolución y los diferentes contextos. Por eso a mí me gusta Latinoamérica, o sea, estudiar Latinoamérica, el feminismo de Latinoamérica, porque sí hay una diversidad enorme de luchas y de contextos y movimientos que, si bien no son homogéneos, no son uno solo, sí se complementan, pero sigue habiendo esa división en el diálogo, en la ideología, en el ser o no ser, y siento que eso es nuestro mayor obstáculo. Y sí es algo, digamos, peligroso y difícil de erradicar, pero sí siento que poco a poco ya, o sea, se está concientizando sobre este sesgo que sí existe dentro del feminismo y que podemos erradicar, o sea, sí se puede, o sea, sí el discurso transfóbico, por ejemplo, sí ha sido bloqueado por muchos sectores del feminismo, y hemos logrado como mantenerlo aislado, digamos, pero sigue pasando y sigue habiendo división y sigue habiendo desigualdad incluso dentro del movimiento. Ok. ¿Tú qué piensas al respecto de las áreas de oportunidad que tiene el feminismo? Creo que, o sea, las áreas de oportunidad, una de ellas es abrirle las puertas a más mujeres, porque no, a mí me ha tocado que muchas amigas conocidas, lo que sea, me dicen, yo no me encuentro dentro del movimiento porque no me sé la teoría, no me sé tal autora. Y yo lo que siempre les digo es que no es un feminismo, no es una autoría, no es una autora, o sea, si tú estás en pro de la igualdad social, no solo entre hombres y mujeres, sino entre todos los sectores de la población, lo que sea, eres feminista. O sea, no hay otra palabra que englobe todo lo que conlleva la lucha por la igualdad social. El clasismo, el racismo, la xenofobia, todo se junta en feminismo. Que si bien el nombre, muchos dicen como, ay, machismo, el feminismo es igual al machismo, pero con otro nombre, y lo contrario, no sé, para mí no, o sea, para mí es justo lo que engloba todo lo que, o sea, todas las luchas en contra de la desigualdad social y a favor de la inclusión, pero, ay, perdón, mis perros. No te preocupes. Este, pero sí, eso es algo que sí tenemos que mejorar, abrir, o sea, darle acceso a más personas, ser interseccionales, ser incluyentes, que verdaderamente sea un movimiento horizontal y no se quede también como dentro de una élite privilegiada como nosotras, que podemos hablarlo en diferentes plataformas. No, o sea, sí, usemos nuestra voz, no por ser privilegiadas, o sea, no veamos nuestro privilegio como algo malo, sino como algo que puede ser utilizado a nuestro favor y a favor de personas marginadas. Entonces, sí, usar nuestro privilegio para alzar la voz
sobre nuestros temas, pero también sobre otros, para no encapsular el movimiento en una élite y pues obviamente incluir hombres, mujeres trans, niños y niñas, hombres trans, personas indígenas, personas afrodescendientes, etcétera. O sea, incluir a todos es parte esencial de lo que tiene que cambiar del movimiento. Buenísimo. Andy, ¿tú qué opinas al respecto? Este, pues sí, o sea, justamente, o sea, creo que hay muchos puntos que comparto con Mitch, o sea, creo que muchas veces hacen tanta, o sea, hay como, ¿cómo decirlo? O sea, como hay cómo ser buena feminista, cómo no ser buena feminista, y creo que eso no está padre, o sea, porque creo que al final, o sea, por ejemplo, yo, o sea, había momentos que dices que entonces yo no soy, o sea, porque a mí no me, o sea, yo no me siento como ahí, ¿no? Y entonces yo decía, no, entonces yo no, y yo, ay. Pero pues no, o sea, obviamente cuando empiezas a, pues a meterte un poquito más, o sea, como que te das cuenta que no hay una regla, o sea, no es como un instructivo de decir, ah, pues si tienes esto, tienes esto, tienes esto, entonces sí eres y sí entras, si no lo tienes, adiós, ¿no? O sea, creo que al final, como lo hablamos hace poco, o sea, creo que podemos ser, o sea, apoyar este movimiento de muchas formas, ¿no? O sea, no nada más es estando muy adentro, ¿no? O sea, creo que con pocos, o sea, en cosas muy pequeñas nosotros podemos apoyar. Entonces, o sea, creo que esa parte a mí me gusta bastante. O sea, que simplemente con nuestras amistades, con, pues, pues sí, o sea, en todo el contexto. Por ejemplo, justo con la señora que nos ayuda podemos platicar con ella, ¿no? O sea, empezar como de ahí. O sea, porque obviamente, como decimos, o sea, en nuestro privilegio podemos tener muchas herramientas, pero hay muchas personas que no. O sea, y creo que podemos empezar como a platicar con ellas y ¿sabes? O sea, creo que va a ser como un granito de arena. O sea, tal vez no va a ser algo muy explosivo, no va a ser muy grande, pero poco a poco podemos entrar como pues en esta parte. Y, o sea, justamente yo creo que ningún extremo es lo mejor. O sea, yo también creo que no podemos etiquetar a nadie de alguna forma. O sea, creo que podemos empezar pues apoyándonos, educando y ya. Muy bien. Mariana, ¿qué crees que le falta? ¿Qué áreas de oportunidad ves? Mira, justo con este caso que nos mencionabas de Corea, se me hace muy como importante resaltar que no es el mismo el discurso que se tiene aquí en México y en Corea, ¿no? O sea, por ejemplo, en Corea están, o sea, están luchando por pues tener empleos, pero aquí en México estamos luchando porque no al día maten a 10 mujeres o las asesinen o las secuestren. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no es el mismo discurso que se tiene aquí en México y en Corea, ¿no? Y pues que no es el mismo origen y que, pues, por ejemplo, en Corea se están dando cuenta de las desigualdades que existían, ¿no? O sea, en el trabajo, por ejemplo. Pero pues hoy en día que se está alzando la voz es algo que molesta, ¿no? Para ellos, para los hombres, porque antes no se vivía esto, que tenían que dar más puestos a mujeres, pero sí hoy en día ya pues es algo que les empieza a molestar y pues creo que esto lo que da origen a las desigualdades pues es el producto como del juego que existe entre el poder, la otredad y pues como un malentendido instinto de supervivencia que se ha ido sistematizando y validando hasta pues irse convirtiendo en una suerte de como de verdad artificial que se sostiene y pues se va fundamentando pues en la creación de distintos tabúes y prejuicios que pues de una u otra forma benefician a una minoría poderosa, ¿no? Que suele ser pues esta conveniencia de la legitimidad de la verdad artificial. Y pues creo que estas desigualdades siguen existiendo, pues ya que el sistema que tenemos es todo lo contrario como a un auténtico estado social. Y pues yo creo que una forma así como atacarlo tal cual es este discurso de horizontalidad, ¿no? Promover esto que como lo dije en un principio, no es una pirámide, es un círculo donde todos entramos y donde es una comunidad global y donde tenemos que deconstruir este sistema patriarcal para que podamos llegar a una igualdad donde entremos todos. O sea, no solo que
no me gusta esta palabra de empoderamiento de la mujer, porque el empoderar yo creo que es poner a alguien sobre otra cosa, ¿no? Entonces yo creo en este discurso de la horizontalidad y que es un círculo en una pirámide, y creo que eso es lo principal para poderlo entender y para que todo pueda funcionar de manera adecuada dentro de una igualdad. Pues, no, pues ya nos dejaron más tarea, Armando. Sí. Desafortunadamente el tiempo ya se nos fue. Como vieron, es muy breve y podemos seguir hablando y hablando, pero sobre todo lo que nos toca a nosotros es hacer más que hablar. Les agradezco mucho que hayan compartido con toda honestidad y con toda libertad lo que nos han dicho. Vale la pena, si ustedes lo consideran, que regresemos en algún momento a volver a platicar con ustedes, el ampliar esta conversación, porque a nosotros, principalmente, Armando, a mí, a nuestras redes, nos ayuda a entender muchas cosas que no veíamos con mucha claridad y a vernos en un espejo, ¿no? En mi caso particular, creo que hay todo un proceso ahí de educación. Yo soy consumidor, yo pues ya no sé si consumidor o llamarle adicto de podcast, por ejemplo. Y hay podcasts femeninos que me parecen riquísimos y los cuales he aprendido. Hay dos, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, pero hay uno que se llama Estética Unisex, de una abogada de Alevero que se llama Jimena Ábalos, que me parece una maravilla porque aborda todos los temas y lo hace de una manera muy amena, y otro de Gabriela Barketing el año pasado. Y todas estas diversidades de las que ustedes hablaban, las escuchábamos ahí, y entonces, pero justo eso, era una conversación para mujeres, entre mujeres, ¿no? Y estas oportunidades de abrir el diálogo. Entonces, pues, no nos queda otra más que agregar esta lista y poner nuestra contribución, nuestro pequeño grano de arena desde Conexionistas para poder seguir entendiendo. Sabemos que no vamos a resolver mucho, pero que nos queremos hacer cargo de lo que nos toca, y es de educarnos a nosotros mismos, como alguna vez Armando señaló. Y pues no me queda más que volverles a agradecer a Armando. Pues sí, darles las gracias, darnos las gracias sobre todo como parte de una generación en que lo hemos comentado varias veces, pues tenemos que olvidar lo que nos enseñaron y tenemos que aprender pues lo que viene, y sobre todo lo que no es lo que viene, sino lo que es justo, lo que es correcto, ¿no? Entonces, pues darles las gracias por eso, porque nos amplían mucho nuestros horizontes. Me gustaría finalizar simplemente con que nos ayuden. Nosotros somos conexionistas. ¿Cómo conectamos con ustedes? A través de redes sociales. Andrea, si gustas empezar tú, ¿qué redes sociales manejas? ¿Dónde te podemos leer o escuchar? Pues, o sea, yo solo tengo Instagram. Estoy como Andy Contreras 21. Y pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias por dejarnos participar, por escucharnos. Y me gusta su podcast. Entonces, Gracias. Mariana. Pues a mí también, yo creo que lo único que uso es Instagram, y me pueden encontrar como Mariana L.7. Y pues sí, una vez más, muchas gracias por la invitación. Esta es una manera de educar y de hablar sobre este tema. Entonces, pues felicidades, y qué bueno que decidieron abordar este tema. Gracias. Al contrario, Michelle. Bueno, igual gracias por abrirnos este espacio para dialogar, y gracias por la invitación, y espero que también haya más invitaciones. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Los dos estoy como Mitch Morlot, con doble T y E al final. Y ya. Magnífico. Y bueno, a nosotros Conexionistas nos encuentran en Twitter como Conexionistas MX, igual en Facebook, Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México, y también los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit, así se llama su canal también, Alejandro Saborit. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.